Analizar. Una vez que se recopilan las mediciones, o están en proceso de recopilación, los equipos de Six Sigma generalmente pasan a la fase de análisis. Una vez más, una revisión de peaje se lleva a cabo a menudo entre las fases, pero las líneas entre medir y analizar son a menudo más borrosas que las líneas entre definir y medir. En algunos casos, un equipo tiene que medir, analizar y luego medir un poco más, si las métricas aún no están establecidas para un proceso. Las fases de análisis son cuando los equipos realizan un trabajo de detective en el proceso. Utilizando las pistas recopiladas durante las fases de definir y medir, junto con la información proporcionada por el patrocinador, el propietario del proceso y los expertos en la materia, los equipos identifican las causas fundamentales de un problema. También utilizan análisis estadístico y otras herramientas para verificar las causas antes de dedicarse al trabajo de identificar posibles soluciones. A medida que los equipos trabajan en la fase de análisis, también comienzan a prepararse para la fase de mejora. Durante el análisis, los equipos pueden comenzar a trabajar en posibles soluciones y seleccionar soluciones, desarrollar planes de mejora y preparar documentación básica sobre el trabajo de mejora. El hecho de que un equipo comience este trabajo durante el análisis a menudo depende del proyecto individual y de la forma en que el líder del equipo Six Sigma le gustaría continuar. Consejos para una fase de análisis sólida. Es posible que los equipos en la fase de análisis sigan sufriendo el asalto. Si los equipos no asaltaron durante las fases de definir o medir, podrían comenzar a hacerlo en analizar. Los líderes de Six Sigma pueden usar los mismos consejos para controlar el asalto en la fase medir y en la fase analizar. Otro desafío común para los líderes de equipo Six Sigma es la introducción y explicación de conceptos estadísticos durante la fase de análisis. Los expertos en Six Sigma deben ser conscientes de las limitaciones de conocimiento de varios miembros del equipo y trabajar para presentar la información de una manera que todos comprendan y continuar agregando al conocimiento de los miembros del equipo explicando conceptos cuando sea posible. Mejorar. Durante la fase de mejora de un proyecto, un equipo de Six Sigma selecciona una solución final y comienza a implementarla. A veces, los equipos seleccionarán más de una solución, especialmente si algunas soluciones más pequeñas están muy relacionadas y trabajan juntas para una solución general. Los equipos también pueden proponer muchas soluciones posibles, todas las cuales proporcionarían alguna mejora para el proceso. Deben usar una matriz de selección de soluciones u otra herramienta Six Sigma para evaluar las soluciones, eligiendo solo las mejores. Durante la mejora, los equipos de Six Sigma deben seguir teniendo en cuenta las definiciones del proyecto. La solución debe abordar una causa raíz verificada en la fase de análisis. La causa raíz debe estar directamente relacionada con el problema declarado durante la fase definir. Consejos para mantenerse fuerte cerca del final de un proyecto DMAIC. Posiblemente, el problema más común que afecta a los equipos Six Sigma durante la fase de mejora es la fatiga del proyecto. Cuando los equipos llegan a mejorar, han estado trabajando en un proyecto durante semanas o incluso meses. Para muchos miembros del equipo, el trabajo del proyecto se suma al trabajo regular. La mejor manera para que un líder de equipo Six Sigma cree fuerza a medida que el equipo se acerca a la finalización del proyecto es construir una buena base para Six Sigma en las fases anteriores. Los líderes de equipo Six Sigma también deben continuar fomentando un enfoque de equipo en todos los aspectos del proyecto. Un desafío para algunos líderes es la tentación de tomar medidas y análisis y comenzar a realizar gran parte del trabajo ellos mismos. Control. El control es la fase final para los equipos Six Sigma que emplean el proceso DMAIC. Durante la fase de control, los equipos generalmente manejan 4 tareas. Crear la base para la disciplina del proceso, finalizar los documentos relacionados con la mejora, establecer métricas continuas para evaluar el proceso y construir un plan de gestión del proceso que le permita al equipo hacer la transición de la mejora al propietario del proceso. Las herramientas utilizadas por un equipo durante la fase de control incluyen listas de verificación de documentación, gráficos de control, planes de respuesta, mapas de procesos y paneles de control de procesos. La fase de control suele ser fácil para un equipo porque el trabajo del equipo ya ha alcanzado un crescendo. En un proceso de MAIC bien administrado, la fase de control es un momento en el que se resuelven los cabos sueltos y se llega al final de un proyecto. Terminando con una nota positiva. Los líderes de Six Sigma pueden ayudar a los miembros del equipo a realizar la transición de un proyecto preparándolos con anticipación para esta fase. También encontré formas de incorporar miembros del equipo a reuniones o presentaciones en las que se comparten los resultados del proyecto. Tómese el tiempo para reconocer la contribución de cada miembro del equipo y pídele a los miembros del equipo que vean algo que hayan aprendido que aplique a su trabajo.
Esto ayuda a los miembros del equipo a ver que Six Sigma es una cultura continua dentro de una organización y que el final de un proyecto en particular no equivale al final de la participación de cada persona en la mejora continua. El reconocimiento es extremadamente importante al finalizar un proyecto Six Sigma. Los miembros del equipo pueden haber dedicado horas adicionales para brindar un trabajo excelente en un proyecto mientras mantienen sus propias responsabilidades. Diseño. El diseño es la cuarta fase de DMADV. Reemplaza la fase de mejora de DMAIC. DMADV es un enfoque para lo que se llama diseño para Six Sigma o DFSS. Otro enfoque se llama DMADOV, que significa definir, medir, analizar, diseñar, optimizar y validar. Los equipos que utilizan el enfoque DMADV generalmente combinan las actividades de diseño y optimización, y presentaremos brevemente esas actividades en esta sección. La fase de diseño de DMADV es cuando los equipos crean un nuevo proceso o desarrollan un nuevo producto. Un equipo Six Sigma habría hecho previamente todo el trabajo para sentar las bases para el desarrollo durante las etapas definir, medir y analizar, lo que significa que la mayor parte de la fase de diseño se realiza con el trabajo real involucrado en la creación del proceso o proyecto. Utilizando los planes, instrucciones o mapas creados en fases anteriores, el equipo crea un producto por sí mismo o trabaja con proveedores, fabricantes u otros empleados para crear el producto. Durante el diseño, un equipo también probará el producto, proceso o servicio. Las pruebas se pueden realizar en entornos de prueba, en entornos de producción limitada o mediante pruebas beta. Por lo general, el equipo implementa el nuevo proceso o producto para un número limitado de clientes internos o externos. Esos clientes brindan comentarios y el equipo utiliza los comentarios para solucionar problemas del nuevo proceso o producto según sea necesario. Consejos para una fase de diseño exitosa. En un proyecto de rediseño de procesos, todas las fases son esenciales, pero el diseño a menudo se considera la más crítica. Los equipos que fallan en la fase de diseño pueden desperdiciar el trabajo que se puso en otras fases, y es fácil para los equipos caer presa de la fatiga del proyecto justo cuando los requisitos de trabajo aumentan para todos los involucrados. Verificar o verificación. La fase de verificación de un proyecto DMADV, o DMADOV, es muy similar a la fase de control de un proyecto DMAIC. El nuevo proceso, producto o servicio se transfiere fuera del modo de proyecto y se entrega a un propietario del proceso o empleados que trabajan a diario con el proceso o producto en cuestión. El equipo puede implementar planes de control, incluidos gráficos de control, para realizar un seguimiento de los resultados en curso, y casi todas las herramientas utilizadas en una fase de control DMAIC son relevantes para verificar. Una de las diferencias entre verificar y controlar es que los equipos de DMADV pueden tomar tiempo para completar un análisis CTQ adicional al final de un proyecto, para que puedan identificar nuevos factores críticos para la calidad. Esto se hace porque el proceso o producto es diferente de lo que era cuando el equipo comenzó a trabajar. Al final de la fase de verificación, un equipo entrega un producto o proceso final que satisface las necesidades identificadas por primera vez en la fase de definición. El proceso o producto debe estar libre de problemas y defectos conocidos siempre que sea posible, y los equipos deben haber proporcionado una forma de administrar y controlar el proceso a través de gráficos de control estadístico, plantillas Lean y políticas. Cerrar un proyecto DMADV. Una de las principales diferencias entre DMAIC y DMADV es la posible línea de tiempo. Anteriormente dijimos que un problema se ajusta al modelo DMAIC si se puede resolver en menos de 6 meses. Si bien algunos proyectos de DMADV pueden tardar solo unos meses, muchos diseños de procesos o productos pueden llevar años. Debido a esto, los desafíos finales para un equipo de DMADV son similares a los de un entorno DMAIC, pero pueden verse agravados por la cantidad de tiempo que un equipo ha dedicado a un proyecto. Los miembros del equipo que han pasado un año o más trabajando para desarrollar un nuevo proceso o producto pueden sentir que el final del proyecto amenaza su trabajo. Esto es cierto cuando los miembros del equipo no se han ocupado de las tareas laborales habituales, además de las tareas del producto. Los líderes y campeones de Six Sigma reducen estas preocupaciones comunicando los próximos pasos y expectativas con el personal. Los miembros del equipo que han estado trabajando en tareas habituales junto con el trabajo en proyectos durante años, tendrán dificultades para volver a sus tareas habituales sin otra cosa en la que trabajar. Uno de los beneficios de Six Sigma es que los miembros del equipo aprenden a esperar más de ellos mismos, sus compañeros de trabajo y los procesos de una empresa. Rompiendo el elefante. Ahora debe tener un conocimiento básico de cómo un equipo Six Sigma aborda un problema o mejora de proceso.
Ya sea mejorando un proceso existente o creando un nuevo proceso o producto, los equipos trabajan a través de enfoques por fases. Las fases de DMAIC y DMADV brindan control y organización para un proyecto, ayudan a mantener a todos en la tarea y permiten que los equipos dividan lo que pueden parecer tareas enormes en partes que son tolerables. Como dice el viejo adagio, ¿cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. De manera similar, el enfoque por fases de Six Sigma rompe el elefante para que los equipos puedan trabajar en él un bocado a la vez. Vamos con unas preguntas intuitivas sobre este capítulo 11. 1. En las actividades de un proyecto DMAIC, ¿cómo están identificadas las entradas o causas críticas y el problema? A. Las entradas o causas críticas están identificadas como A, y el problema como B. B. Las entradas o causas críticas están identificadas como X, y el problema como Y. C. Las entradas o causas críticas están identificadas como R, y el problema como Z. La correcta es la B. Las entradas o causas críticas están identificadas como X, y el problema como Y. 2. ¿Verdadero o falso? Los equipos Six Sigma pueden abordar mejoras a través de DMADV, si la empresa quiere lanzar un nuevo servicio o producto. A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es la B. Verdadero. Pregunta 3. Las principales diferencias entre DMAIC y DMADV son: A. Los requerimientos que pide el manager para realizar un modelo u otro. B. Las tareas complejas y cómo avanza cada modelo. C. Los objetivos que establece el equipo y el resultado del proyecto completado. La respuesta correcta es la C. Los objetivos que establece el equipo y el resultado del proyecto completado. 4. ¿Cuántas fases hay en el proceso DMAIC? A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. La correcta es la D. 5. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es la fase 3 en el proceso DMAIC? A. Analizar. B. Medir. C. Definir. D. Controlar. La correcta es la A. Analizar. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones es la fase 4 en el proceso DMAIC? A. Analizar. B. Medir. C. Mejorar. D. Controlar. La buena es la C. Mejorar. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones es la fase 2 en el proceso DMAIC? A. Analizar. B. Medir. C. Mejorar. D. Controlar. La buena es la B. Medir. 8. La fase es cuando los equipos crean un nuevo proceso o desarrollan un nuevo producto. ¿Cuál fase del proceso DMAIC se menciona? A. Mejorar. B. Diseño. C. Controlar. D. Cambiar. La correcta es la B. Diseño. 9. Durante la fase D, los equipos generalmente crean la base para la disciplina del proceso. ¿A qué fase corresponde el texto anterior? A. Medir. B. Mejora. C. Control. D. Disciplina. La correcta es la C. Control. 10. ¿Verdadero o falso? Los equipos que fallan en la fase de diseño pueden desperdiciar el trabajo que se puso en otras fases, y es fácil para los equipos caer presa de la fatiga del proyecto justo cuando los requisitos de trabajo aumentan para todos los involucrados. A. Verdadero. B. Falso. La buena es la A. Verdadero. Bueno, eso fue todo. Gracias por acompañarme. Se acabaron los videos para la certificación de Yellow Belt. Espero que consigan la certificación. Se despide Caleb Lakud Mejía.